Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Llegamos al 10º mandamiento y vamos a ver en los sermones que nos tome estudiar este mandamiento, que de algún modo está colocado este mandamiento al final porque ciertamente es una conclusión o un cierre que nos hace pensar en todos los otros mandamientos que vimos. Este mandamiento en general prohíbe la codicia y de manera específica se mencionan ciertas cosas del prójimo como la casa, la mujer, sus siervos, sus animales, pero también dice al final del texto, ni cosa alguna de tu prójimo. Por lo tanto, todo está allí incluido. Vamos a centrarnos en este primer sermón en asuntos de la parte general. Luego vamos a enfatizar en los aspectos particulares. No codiciarás. Es lícito usar de cosas de este mundo y hay deseos que podemos tener de cosas terrenales que no son malas. Hay cosas que anhelamos que tienen que ver con cosas materiales o cosas terrenales y no son malas en sí mismo, pero pueden transformarse en algo malo. Y hay otros deseos que están en el corazón y que son propiamente de cosas que Dios ha prohibido y ya podemos pensar acorde de los mandamientos que estudiamos. Decía alguien que el agua es útil para navegar con un barco, pero el peligro es cuando el agua entra en el barco. Así el creyente puede navegar en este mundo, pero es un peligro cuando el mundo entra en el corazón del creyente. Y recordemos, hermanos, que tenemos un corazón que todavía lucha con el pecado remanente y por lo tanto salen muchas cosas malas de nuestro corazón y entonces en cierto aspecto somos nuestro propio enemigo, pero también tenemos otro enemigo que es el mundo, que nos tienta y nos seduce, y entonces el corazón se ve atraído por las cosas de este mundo y quiere traer el mundo dentro de los pensamientos y de las decisiones de la persona. ¿Qué significa codiciar? Bueno, podemos hablar a la luz de los términos bíblicos. En el griego aparecen como 5 palabras que tienen que ver con codiciar o desear, pero podríamos decir que son 3 raíces. La primera, que es la palabra epitimia o epitimía, significa el deseo, el anhelo o el apetito de algo y tiene una connotación que puede ser positiva como negativa. En el sentido positivo, Jesús dijo, cuánto he deseado comer la Pascua antes de que perezca. Y entendemos que ese era un deseo muy fuerte de algo que era sano o santo. En el contexto negativo, esto puede traducirse como el deseo desordenado o concupiscencia, incluso también la palabra que aparece en el mandamiento que es la codicia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 7, el apóstol Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, y aquí es epitimía, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, con terminología griega, está utilizando esta palabra, haciendo referencia al decálogo, específicamente a este mandamiento. Otra palabra que tenemos en el griego es la palabra pleonexia, que significa un deseo insaciable de obtener el mundo. Literalmente es el deseo de tener más. San Agustín decía,
que definía a la codicia como desear más de lo suficiente. Y alguien podría ilustrar esto con la frase de la sanguijuela o de la hija de la sanguijuela que dice, dame, dame, como se cita en Proverbio. Entonces es este deseo de tener más, un deseo desmedido de tener más. Por otro lado, la otra palabra que tenemos es la palabra filarguria, que significa literalmente amor por el dinero, lo que revela también el amor por el mundo. Y en este caso podemos hablar del mundo como un ídolo. Es tan amado que muchos no se desprenderán de él a ningún precio. La persona que es codiciosa no solo quiere obtener el mundo, muchas veces de manera injusta, sino también que lo ama desmesuradamente. Dice el famoso predicador Richard Baxter, el amor desordenado por las cosas de este mundo es una trampa del diablo que esclaviza el alma y la aleja de Dios. Ahora entonces, para considerar de manera más completa lo que significa codiciar, vamos a ver en 6 puntos que nos ayuden a identificar cuándo una persona es dada a la codicia. Y puede ser que en algunas de estas cosas también nos veamos a nosotros mismos como culpables delante de la ley de Dios y necesitemos entonces confesar a Dios nuestro pecado. Este es un pecado que fácilmente puede ser disimulado porque es un pecado interior. En primer lugar, entonces, una persona es dada a la codicia cuando sus pensamientos están completamente ocupados con el mundo. Cierto tiempo atrás, creo que fue en el 4º mandamiento, cuando hablamos de la importancia del día del Señor, ahora un hermano lo mencionaba en sus oraciones, ciertamente hay una lucha con nuestros pensamientos. Hay una lucha de mantenerlos ordenados y estar aquí concentrados en lo que tenemos que hacer. Si son oraciones, oraciones. Si es cantar, en alabar y cantar y honrar al Señor. Si es en la predicación de la palabra o en la enseñanza, lo que está diciendo el expositor. Bueno, entre una de esas muchas luchas que puede haber con los pensamientos, para el codicioso esos pensamientos serán con las cosas de este mundo. Los pensamientos son reveladores. Los pensamientos de un hombre o una mujer piadosa están en el cielo y no necesariamente cuando decimos en el cielo tenemos que estar entendiendo de que miran hacia las nubes o hacia lo celeste del universo, sino en las cosas que son espirituales, santas o piadosas. Piensa en el amor de Cristo, piensa en su recompensa, piensa en cómo servirle, piensa en cómo agradarle, piensa en su vida, cómo puede ser moldeada a lo que Dios quiere de él o de ella. El salmista dice en el Salmo 139, 18, cuando despierto todavía estoy contigo. Generalmente los pensamientos de la noche y los pensamientos de la mañana también nos ayudan un poco a ver dónde está nuestro corazón. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos con temores, esos pensamientos vienen tanto en la noche como en la mañana. Cuando usted se levanta pensando solamente en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, no tiene pensamientos de buscar a Dios, de orar, de ser agradecido, usted va a identificar que su vida no está andando bien conforme a lo que dice la palabra del Señor. Los pensamientos del hombre codicioso están en este mundo porque su mente está ocupada por él. No puede pensar más que en sus planes terrenales, en sus inversiones, en sus compras, en sus negocios, en sus bienes. La mayoría de los pensamientos de una persona codiciosa son pensamientos mundanos.
Debemos diferenciar ciertamente de que hay pensamientos de cosas que son terrenas, pero no son pensamientos mundanos pecaminosos. El hombre se preocupará en proveer para su familia y tendrá que pensar en las cosas de su trabajo. Tendrá que pensar cómo proveer y, dependiendo de su trabajo, cómo realizar bien su tarea. Hay muchas cosas que debemos entender como responsabilidades y diligencias. Y no necesariamente eso está hablando de una persona codiciosa o materialista, sino de alguien que se esfuerza por cumplir aquello que Dios le ha mandado hacer. Pero aquella persona que está absorbida por las cosas terrenales, como dice el apóstol Pablo, vive para su vientre, vive para sus placeres. Sus pensamientos están dominando los afectos de su corazón. Y entonces, esos pensamientos que están tan aferrados a las cosas terrenas no dan lugar para buscar las cosas espirituales. En algunos casos, quizás, tan solo un poquitito para que la conciencia se calme. Vaya a la iglesia, por lo menos una vez cada tanto, pero toda la semana su mente estuvo allí en cómo ganar, en cómo comprar, en cómo tener más, en cómo proteger lo que es suyo. Dicen que el afán de muchas personas es ser rico, y después de que muchos tienen riqueza o por lo menos se diferencian del resto, la gran preocupación y el afán de esa persona es cómo mantener y no perder aquello que tiene. En segundo lugar, una persona es dada a la codicia cuando se esfuerza más por ganar el mundo que por ganar el cielo. Removerá cada piedra, renunciará al sueño o al descanso y dará muchos pasos para obtener las cosas que tienen que ver con metas de aquí. Pero no se esforzará o se esforzará muy poco por Cristo y por las cosas eternas. Esto se puede ver incluso en muchos que profesan la fe, que hacen grandes esfuerzos terrenales para obtener sus réditos o recompensas terrenales. Y como estamos hablando, hay cosas que son correctas y que deben y requieren esfuerzo. El trabajador que quiere ver prosperidad en su negocio o en su trabajo tendrá que esforzarse por cumplir con las metas que quizás sus jefes les pongan o por hacer aquellas cosas que sean necesarias para que su trabajo rinda frutos. Pero ciertamente muchas veces se ve ese esfuerzo en las cosas seculares y no de la misma manera en las cosas espirituales. Algunos, aunque estén enfermos, van al trabajo, pero quizás no irán a la iglesia bajo la misma condición. Otros harán grandes esfuerzos económicos para lograr sus metas terrenales, pero no harán los mismos esfuerzos en proveer para alguna necesidad especial o para aportar para el reino de Dios. Algunos harán grandes esfuerzos por el bienestar de su familia o utilizarán de sus recursos en deleite y esparcimiento, pero poco tiempo dedicarán para la convocatoria al servicio entre los santos y especialmente aquellos servicios que son poco visibles. ¿Será que esto refleja de que tenemos balanzas diferentes para pesar el uso de nuestros recursos, el uso de nuestro tiempo y el uso de nuestros dones cuando son para nuestro propio beneficio y satisfacción personal y terrenal, que cuando son para Dios, para su obra, para el avance del Evangelio? Puede ser que eso esté de alguna manera
revelando que nuestro corazón se inclina más hacia las cosas terrenales y aquello que nos trae satisfacción que en buscar aquellas cosas que son espirituales y solamente tienen recompensa en la vida venidera. Se dice que un pueblo antiguo de Francia llamado los galos, una vez que probaron el vino de la uva dulce italiana, preguntaron por Italia y no descansaron hasta que llegaron a ese lugar. De la misma manera, una persona codiciosa, habiendo probado el mundo, va a perseguirlo y no va a descansar hasta que pueda obtener la satisfacción que desea. Tristemente, esto hace que descuide las decisiones sobre la eternidad. Tal persona estaría contento si la salvación le cayera en la mano, ¿verdad? Esperando como debajo del árbol que caiga una fruta. Pero cuando la salvación implica un esfuerzo, y no entendamos mal esto, no estamos hablando de salvación por obras, estamos hablando de mostrar efectivamente que aquel que es expuesto ante la verdad del Evangelio ve tan maravilloso y glorioso a Cristo que está dispuesto a dejar todo para seguirle. Muchas veces el llamado a la salvación de parte de Cristo pareciera ser que implica una obra, pero en realidad sabemos que la salvación es por gracia, que no es ganada por nuestras obras, pero la salvación no es gratis. Cristo pagó por nosotros, Él derramó su sangre. Y tampoco significa que entonces seguir a Cristo no tiene ningún compromiso. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor dice, trabajad no por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. ¿Significa entonces que hay que trabajar para ganar la salvación porque la salvación la podemos ganar nosotros? No, la salvación es por gracia y es por medio de la fe, pero cuando usted entiende correctamente la salvación, se va a dar cuenta que tener la salvación, que poner a Dios como Dios en su vida, desde su experiencia, desde su comprensión, implica renunciar a usted, morir a su yo y vivir para Cristo. Por eso dice el texto, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Decía alguien que tan solo un segundo en el infierno, volver a abrir los ojos, nos haría arrodillarnos y humillarnos delante de Dios, porque no quisiéramos volver a estar allí ni un segundo más. ¿Se esfuerza usted mucho por las cosas terrenales, pero poco se esfuerza por las espirituales? Si usted no ha experimentado la salvación, tómelo como una exhortación al arrepentimiento y a buscar a Cristo con diligencia, a analizar si realmente usted se ha arrepentido de sus pecados y si está en la fe de Cristo para que pueda tener paz en su corazón. Y si usted es efectivamente un discípulo de Cristo, considere entonces el llamado a que su corazón busque las cosas del Señor. Y podríamos decir, no solo con el mismo fervor o diligencia que se buscan las cosas del mundo, deberíamos decir aún más. Debemos ser sumamente diligentes en las cosas terrenales, en nuestros asuntos seculares, en el trabajo, en el estudio, en la administración de nuestras cosas, de nuestros bienes, de nuestro tiempo. Pero cuánto más cuando estamos hablando de que usted va a tener que rendir cuentas frente a Dios de su vida, frente a su maestro que le salvó, de cómo vivió para él, de cómo usó sus dones, de cómo usó su tiempo, de cómo usó sus recursos. Si usted efectivamente ha experimentado la salvación, su deseo debe ser honrarle, agradarle y llevar gloria a su nombre. Tristemente podemos quedar
enroscados, atrapados por las cosas de este mundo. Y nuestro amor por el Señor se va enfriando y nuestros esfuerzos se van debilitando. Si usted analiza y ve que sus esfuerzos por las cosas de este mundo son mucho mayores que aquellos que tienen que ver con la eternidad, ¿no es esto una exhortación a que usted sea negligente en sus cosas terrenales? De hecho, si quiere honrar a Dios, debe ser diligente en su trabajo, en su estudio, en su familia, en la administración de sus recursos. Pero si su corazón está en el mundo y todo eso lo hace centrado en el mundo, se está perdiendo lo maravilloso de vivir para honrar y glorificar a Dios. En tercer lugar, una persona dada a la codicia se manifiesta cuando su conversación gira en torno al mundo. Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estamos hablando de un tema en particular, si lo que estamos hablando es de la inseguridad y de los peligros y de los robos, puede ser que entonces eso refleja que tenemos temores. Si lo único que usted habla en las cosas, en sus conversaciones, en sus charlas, tiene que ver con lo que se quiere comprar, con lo que está ahorrando para tener, con la inversión, con el negocio que va a hacer. ¿Eso qué revela? Que lo que está llenando su corazón son esas cosas terrenales. Ahora, no necesariamente está mal hablar de estas cosas. No necesariamente está mal expresar nuestros temores o hablar de lo que queremos hacer materialmente. Anhelamos tener una casa, queremos tener un carro, queremos pensar en el futuro, cuando quizás no tengamos la posibilidad de proveer y necesitemos algún fondo de retiro. Pero aún así podemos analizarnos qué es lo que está dominando nuestras charlas y nuestras conversaciones. ¿Es una señal de piedad hablar de las cosas celestiales? ¿Hablar del reino de Dios? ¿Hablar de su obra? Como lo dijimos en el cuarto mandamiento, específicamente en este día. Porque si bien en los otros días debemos hablar de nuestros trabajos y de nuestras ocupaciones y de nuestras tareas y de nuestros compromisos, pero específicamente en este día que los separamos aparte y donde debemos cuidarnos de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Pero este mandamiento también nos hace pensar en todos los días de la semana. ¿Qué es lo que llena nuestra conversación? La señal de una persona avariciosa es hablar siempre de sus asuntos seculares, de sus posesiones, de sus negocios. Dice el famoso Thomas Watson, el aliento de un avaro es como el de un moribundo, huele fuertemente a tierra. Como le dijeron a Pedro cuando Pedro negó al Señor, aún tu manera de hablar te descubre. Así también las palabras de una persona avariciosa lo delatan. A veces uno en el hogar escucha, digamos, el cónyuge, el esposo a la esposa, la esposa al esposo o alguien. Bueno, pero estás hablando mucho de eso. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Te estás preocupado. Hay muchas cosas que pueden cargarnos. Pero si usted entonces está descubriendo que eso tiene que ver con asuntos terrenales y materiales, examine si lo que está en su conversación o en su boca no es pecaminoso. Decía alguien, es como el pez al que Jesús le mandó a pescar a Pedro. Tiene la moneda en su boca. El codicioso tiene el dinero en su boca todo el tiempo. Y las palabras son un espejo del corazón, muestran lo que hay dentro. Dice,
En Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no debemos pensar que necesariamente este es un pecado de aquel que tiene mucho y que está hablando de sus posesiones o de sus bienes. Muchas veces es el pecado de aquel que no tiene, porque el codicioso está diciendo, ay, si yo pudiera tener tal cosa. Está deseando, codiciando un montón de cosas, a veces hasta dando pena delante de los demás, muchas veces para hasta querer forzar o convencer a otros de que lo ayuden. En muchos casos hay personas que reciben algún tipo de ayuda en sus situaciones particulares de necesidad, pero ya muchos están advertidos después que esa persona vuelve a presentar su situación y su dificultad. ¿Por qué? Porque lo que está queriendo es otra vez que le vuelvan a ayudar. Entonces no estamos diciendo que este es un pecado de aquel que posee, es incluso un pecado que puede tener aquel que no tiene poco, pero no está satisfecho con lo que Dios le da. Y está yendo un poco más allá del contentamiento en Dios y de la dependencia en Dios. Entonces con su boca está anunciando constantemente dónde está su corazón. En cuarto lugar, una persona es dada a la codicia cuando pone su corazón en las cosas mundanas, aunque eso signifique desprenderse del cielo. Puesto en modo de ejemplo, es el pecado de Acán. ¿Recuerdan el pecado de Acán? Él valoró más el lingote de oro y el manto babilónico que su salvación en Cristo. Él prefirió desprenderse de la perla de gran precio antes que de esas pertenencias que él pensó que había tomado en oculto y que nadie sabía. El Señor sabe todo, hermanos, aún aquellas cosas que están en oculto. Este es un pecado que fácilmente puede permanecer oculto porque es un pecado del corazón. Claro, en el caso de Acán, esa codicia le llevó a una acción que fue el pecado del hurto, o en cierto sentido de la desobediencia también, y por eso fue expuesto. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces nos encontraremos frente a tentaciones de cosas que serán codiciables y que esa codicia puede llevarnos a un pecado aún mayor? ¿O tendremos victoria sobre esa codicia en el poder del Espíritu, en las fuerzas del Señor, y seguiremos adelante en lo que Dios nos ha mandado? ¿Recuerdan? Maravilloso enseñanza que el Señor nos dio en ese pasaje donde se acerca aquel joven rico, joven con muchas posesiones, que quería la vida eterna. Podría uno pensar que era alguien espiritual, que era alguien que estaba buscando de Dios. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y ese joven se fue afligido. Él pensó que podía guardar todos los mandamientos, se esforzó por cumplirlo, pero tenía amor por sus riquezas, tenía amor por sus posesiones. Por eso prefería desprenderse de Jesús, prefería desprenderse de sus anhelos de vida eterna antes que de sus posesiones terrenales. ¿No es esto un mal intercambio? Lo paradójico de la persona codiciosa es que quiere tener más y más y más, pero al final de cuentas lo pierde todo. Alguien dijo que nacemos con las manos cerradas
pero cuando nos morimos, nuestras manos se abren. Y en toda la vida queremos estar con las manos cerradas, aferrándonos a ciertas posesiones, pero cuando llegue nuestro último día, iremos a la presencia del Señor, no nos podemos llevar nada. Polvo somos y al polvo volvemos. En cambio, aquellas cosas que usted trabajó a lo largo de su vida para riquezas espirituales, riquezas que ni la polilla ni el orín corrompen, tesoros celestiales, esas cosas permanecerán con usted y estarán con usted por la eternidad, porque es lo que agrada al Señor. Se dice que el rey Enrique de Borbón, conocido como Enrique IV de Francia, dijo esta frase: renunciaría a mi parte en el cielo para conservar mi reino. Nadie lo dice con tanta claridad, pero a la hora de la práctica, en el día a día, tristemente, renunciamos muchas veces a las bendiciones espirituales para tomar nuestra parte terrenal. Cuando llega el punto crítico de ciertas personas que están expuestas al Evangelio, el Evangelio es predicado claramente, lo que Cristo vino y hizo, la responsabilidad que tenemos frente a Dios porque no cumplimos la ley, una condenación justa. Se habla del amor de Dios para salvar a los pecadores. Y cuando el Evangelio es presentado, el pecador puede verse entonces en este dilema. ¿Sigo a Cristo? ¿Voy a renunciar a mi yo, a mi vida y a mi amor y apego por las cosas de este mundo? ¿A mis posiciones terrenales? Y no estamos diciendo que el seguir a Cristo implica, como en muchos casos algunas sectas quieren hacerlo creer, que usted tiene que vender todas sus posesiones y que tiene que hacer un voto de pobreza. No, no es así. Pero sin embargo, el seguir a Cristo implica decir, Dios es Dios, Cristo es mi Salvador, es mi Señor, y le voy a seguir y voy a vivir con el poder del Espíritu Santo en mí. Por lo tanto, no debe haber nada que me separe de Cristo. Pero si hay algo que es más grande para mí, en mi experiencia, hay algo que amo más que Cristo, si hay algo que me atrae más que Cristo, entonces esa profesión de fe no es genuina. El apóstol Pablo dijo, Demas me ha desamparado amando este mundo. El amor del mundo hace que las personas se descarríen de la fe. Muchos empiezan en una iglesia y manifiestan su testimonio de seguir a Cristo. Puede ser que hasta haya profesiones públicas de fe, bautismo y unirse a una iglesia local, pero quizás todavía esa fe no ha sido probada. Y cuando es probada, como dice la parábola del sembrador, por la semilla que cayó en diferentes terrenos, y una de ellas que es ahogada allí por los espinos, por los afanes de este mundo, por el amor por las riquezas. Si tan solo tuviera la oportunidad, si viniera la tentación en la cual usted puede de repente cambiar drásticamente su situación económica y todas sus deudas se fueran de un solo momento y podría tener la casa que quiere, el carro que quiere, las comodidades que quiere, y eso es a cambio de renunciar a Cristo. ¿Lo haría? Quizás si se plantea de esa manera tan drástica, muchos dirían que no. Pero el problema es cuando es más sutil, es cuando es poco a poco, es cuando es granito a granito, es cuando se pierde minuto a minuto. El mundo nos va atrapando, nos va enroscando. Como contaba una vez el predicador Paul Washer, que cuando estaba él en la selva del Amazonas, que hay esas culebras, ¿verdad? Grandes que son
constrictoras. Dice que empiezan a enroscar a una persona. Y a él estaba allí viendo cómo una de esas boas, ¿verdad? Estaba allí enroscando a alguien y por dicha estaba la gente experimentada que las conoce y ayudaron y sacaron, ¿verdad? Pero si se deja, termina asfixiándolo. El amor de este mundo va a terminar asfixiando a muchas personas en su fe. Y si usted tiene una fe genuina en el Señor, va a luchar y a batallar contra las cosas de este mundo. Honrando al Señor, quiere ser responsable y diligente en cada una de las áreas de su vida, pero no va a dejar que el mundo domine su corazón, porque en el momento en que lo hizo, sabe usted que está traicionando a su Señor. En quinto lugar, una persona es dada a la codicia cuando se sobrecarga con asuntos mundanos o terrenales. Tiene muchos asuntos. Está tan ocupado con su trabajo que no puede encontrar tiempo para servir a Dios. Algunos apenas tienen tiempo para comer, pero no tienen tiempo para orar. Cuando una persona está muy ocupada con las cosas de este mundo, le pasa, ¿verdad? Como a Marta, que estaba muy ocupado con las tareas que no necesariamente eran malas, eran esas tareas domésticas que tenían que hacerse, pero estaba distraída de la mejor parte. Estaba distraída de aquellas cosas que debía valorar en ese momento, estar a los pies de Cristo, escuchar su enseñanza. Para muchas personas, eso es por el poder que opera la codicia en su corazón. Pensémoslo así, cuando tenemos falta de tiempo para la comunión con Dios, que es una de las experiencias quizás más habituales en la lucha de la batalla diaria que todo creyente puede tener. ¿Cuál puede ser la razón por tener falta de tiempo para la comunión con Dios? Podríamos decir que la razón es que tenemos muchas cosas que hacer. Entonces tenemos muchas cosas con las cuales cumplir. Y pudiera ser que esas cosas son efectivamente cosas correctas, que debemos hacerlo con diligencia, con cumplimiento, ¿verdad? Y responsabilidad. Pero quizás entonces debemos pensar si tenemos más cosas para hacer que las que podemos hacer. Porque de algún modo estamos queriendo meter en nuestro día a día cierta cantidad de cosas para hacer que nos implican dejar de lado aquello que es lo más necesario para nuestro bienestar espiritual. Entonces, una reflexión podría ser, o reajusto aquellas cosas que tengo para hacer, deberé decir algunas que no, para leer la Biblia cada día, para orar cada día, o también medito y reflexiono si esas cosas que tengo que hacer no tienen que ver con que mi mente y mi corazón están muy ocupados en las cosas terrenales. Y por lo tanto hay una batalla contra aquellas cosas que son espirituales. Porque el mundo quiere absorberte y quiere sacarte de Dios para que te concentres en Él y en ti mismo. En cambio, si ponemos en primer lugar a Dios, más bien eso nos va a fortalecer para no desordenarnos con los afectos de este mundo. A veces el tener muchas cosas para hacer puede significar falta de confianza en Dios. Es pensar, es que esto lo tengo que hacer yo, esto lo tengo que resolver yo, es que nadie más lo puede hacer. Y quizás no estamos confiando en que Dios puede socorrernos. Recordemos, hermanos, un texto que tantas veces ha sido de ánimo para muchos de nosotros, como a su vez de exhortación para que nuestras prioridades se organicen. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Vean, las cosas que habla en su contexto no son cosas necesariamente incorrectas de buscar. Hay que buscar la provisión en el alimento y hay que buscar la provisión para la vestimenta. Debemos ser diligentes en eso, no andar desordenadamente. Debemos cumplir con nuestras responsabilidades. Pero aún haciendo cosas lícitas, las prioridades pueden desordenarse. Busque primeramente el reino de Dios. Asegúrese de que su corazón esté en Dios para que cuando usted comienza la semana laboral o de estudio o de ocupaciones, usted pueda decir: Señor, tengo mucho para hacer en esta semana, tengo mucho trabajo, tengo muchas responsabilidades, pero primero te busco a ti. Y habrá muchas cosas que yo no podré hacer, ni podré solucionar, ni podré suplir. Por eso te busco a ti, porque confío que en ti pueden ser añadidas. En sexto lugar, una persona es dada a la codicia, cuyo corazón está tan puesto en este mundo que no le importa si tiene que incurrir en medios ilegales para obtenerlo. Tiene ganas de obtener las cosas terrenales, como dicen por ahí, por las buenas o por las malas. ¿Podrá esta persona hacer mal y defraudar a su prójimo con tal de amontonar riqueza? ¿Cuántas personas en este mundo han construido imperios pasando por arriba los mandamientos del Señor y sobre todo quebrantando el mandamiento de no codiciar? Un vendedor en cuyas manos hay una balanza falsa no solo usa el engaño, sino que también vive por la codicia. La profecía de Oseas capítulo 12, entre versículos 7 y 8, dice así: mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará mi iniquidad en mí, mi pecado en todos mis trabajos. ¿Cuánta gente en este mundo? Quizás los ojos se pongan en los más ricos, en los millonarios o billonarios, que están definitivamente en otra escala, en otros niveles. Pero aún en esferas más cercanas a nosotros, o podríamos decir aún entre nosotros o en personas como nosotros, que no les importa quebrantar los mandamientos del Señor para tener un poquito más. Y aquel que en lo poco o para obtener poco no tiene temor de quebrantar los mandamientos del Señor, tampoco le importará hacer grandes cosas malvadas cuando tenga la posibilidad de obtener mucho más. ¿Cuántas personas en este mundo aún están dispuestos o han vendido su alma al diablo para alcanzar la fama, la riqueza o el poder? La mayoría de los poderosos de este mundo, millonarios, billonarios, han pisado las leyes de Dios para escalar en posiciones, para subir en su influencia de poder. Pero hay un Dios en los cielos que conoce absolutamente los secretos de todos los hombres y ante Él se tendrá que doblar toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por eso viene tan importante esta advertencia. La advertencia de Jesús: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso también es claro, porque aún esas personas que tienen mucho dinero y que podrían comprar un montón de bienes, después de tener todos los bienes, no se sacian. ¿Y qué quieren tener? Poder, influencia, fama, prestigio. No nos dejemos engañar, hermanos.
Si nuestro corazón está puesto en los bienes que tenemos, vea, usted lo puede ver en las cosas que tenemos. Usted desea tanto algo, usted dice, ay, cuando yo tenga tal cosa. Y resulta que eso dura muy poco, más hoy en día, ¿verdad? Que usted dice, cuando tenga la olla freidora, y resulta que compró la olla freidora de aire y la tuvo ahí 2 años y ya está oxidada y ya no sirve más. Cuando tenga el carro y está tan deseoso de tener el carro y tuvo el carro y anduvo con el carro, después le empieza a dar problemas mecánicos y dolores de cabeza. Cuando tenga la casa, usted tiene una casa y que quizás después de que diseñó la casa que creía perfecta, se da cuenta que no es tan perfecta porque le falta algo y podría modificarse tal cosa o tiene tal otro defecto. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, si Dios nos provee, debemos disfrutar de esas cosas. No tenemos que vivir una vida como de estoicos, ni como ascetas, autoflagelándonos para obtener algo de recompensa de Dios. No. Si Dios le da a usted bienes materiales, gócese en eso. A los ricos de este mundo Dios les manda a que sean ricos también en buenas obras y a que disfruten de las cosas que Dios les da. Dios nos bendice en muchos aspectos con cosas materiales y debemos también nosotros poder bendecir a otros y ser desprendidos para ayudar a otros. Siempre hay alguien en una condición de mayor necesidad. Pero debemos cuidar que nuestro corazón no se apegue a los bienes, porque pueden desaparecer en un momento. Porque puede venir una inundación, como a muchos les ha pasado, y no quedó nada. Porque puede venir un incendio. Porque puede venir un tornado. Yo hablaba de eso en Estados Unidos. ¿Cuánta gente ha perdido todo? Vino el tornado, pasó y la casa ya no está más. Vaya a buscar sus pertenencias, vaya a buscar sus bienes. Sí, nos alegramos cuando tenemos algo material que queremos. Si es comprado con sabiduría, con un buen uso de los recursos. Pero no ponga su corazón en esas cosas. Porque si ponemos demasiado nuestro corazón en las cosas terrenales, puede ser que estemos tropezando con el amor a las cosas de este mundo, con la codicia en desear las cosas de este mundo de una manera pecaminosa. Es un mal moral, infecta, contamina el alma. No es un pecado menor. Podemos decir, este es un pecado menor porque no es un acto en sí, sino que es algo interior. No es un pecado menor. No veamos a un pecado como algo que es menos grave. Sí hay diferentes consecuencias de los pecados, pero no veamos a los pecados como que no son graves, porque todos son graves a los ojos de Dios. Y este es un pecado sutil, un pecado que puede disfrazarse, un pecado que puede usar el atuendo de virtud, un pecado que puede encubrirse. El mismo apóstol Pablo defendía su ministerio y decía que él no encubría avaricia, ni él ni los suyos no se conducían de esa manera, encubriendo avaricia. ¿Por qué? Porque podía haber personas que con el manto de piedad o de servir al Señor encubrían avaricia. Pero puede ocultarse este pecado debajo de la responsabilidad, el esfuerzo, la diligencia. Puede haber muchas excusas frente a las demás personas para justificar que estamos ocupados en las cosas terrenales, sin embargo, desconectándonos de Dios. Vean, hay personas que Dios les ha provisto en muchas bienes y riquezas, y son personas que están ocupados de negocios o de empresas, son personas que tienen un calendario sumamente estricto, pero a veces suena raro esto, pero debemos decirlo, son personas sumamente piadosas, porque saben que Dios los ha colocado de una manera especial en una posición estratégica o para
obtener recursos para ser instrumentos en la obra de Dios. A veces pensamos los ricos, los millonarios son todos incrédulos. No, ¿saben que hay ricos piadosos? En la Biblia hay un montón de ricos que eran piadosos. Abraham era rico, ¿verdad? Había varios casos de ricos piadosos. José de Arimatea era un hombre rico y fue el que proveyó la tumba para nuestro Señor Jesucristo. Eso era algo muy costoso y era algo muy especial. Y él estuvo dispuesto a darlo para Cristo. Hay gente que se dedica a sus negocios y tienen que hacer muchas tareas, muchas cosas. Pero voy a decir algo que es sumamente importante entenderlo. Esas personas que Dios les ha provisto tanto y son ricas y son piadosas, saben dónde está su corazón y saben cuál es el enemigo. Van a tener más luchas que muchos otros porque constantemente van a verse tentados por cosas de este mundo y de aferrarse a este mundo y de pensar de que ahí está todo. Pero si ellos son piadosos, no van a negociar la fidelidad a Dios, la comunión con Dios, el participar en una iglesia local y el servir a sus hermanos. Quizás hay otros que su manera de servir a Dios por su llamado es algo totalmente opuesto, ¿verdad? Es casi ser misionero dependiendo de las ofrendas de otros y dedicado a la labor. Son llamados diferentes, son dones diferentes, pero se puede vivir de manera piadosa. Sea usted un ministro del Evangelio dependiendo de la provisión del Señor, o sea usted un trabajador, o sea un empresario, o sea un estudiante. Todos tienen que batallar contra su carne y contra el pecado de la codicia. Y cuidado con esta sutil forma de disfrazar este pecado, que es menos perceptible, pero está allí en el corazón, pero si es expuesto por la palabra, debemos hacer como esos animales que están en una cueva allí, en un hoyito, ¿verdad? Y dicen algunos que hay como diferentes estrategias para hacerlo salir, porque si no sale no lo pueden cazar. Entonces una de las estrategias es que le meten humo. Y el humo es como que lo intoxica, por así decirlo, y el animal, la culebra o lo que es, salen y lo atrapan. Puede haber en los poros o huecos de nuestro corazón algunas cuevas del pecado de la codicia. Que el humo de la palabra haga que salga para que sea confesado, para que lo atrapemos con el poder de Dios y digamos, Señor, yo no quiero que esto mine mi corazón. Yo quiero honrarte a ti. Sé que la codicia es un pecado peligroso y no quiero vivir dominado por él. Para finalizar, quisiera contarles de una historia que ustedes ya saben, que es la famosa historia del Titanic. Pero relacionándolo con este pecado, esto tiene que ver con Bruce Ismay, que era el presidente de White Star Line, que era la compañía dueña del Titanic. Este barco, en su tiempo el más grande y más lujoso, fue presentado como el barco que nadie podía hundir, ¿verdad? Ni Dios podía hundirlo, lo hundió tan bien que ni lo pudieron sacar. Pero este hombre, que era muy poderoso, y según algunos dicen ambicioso y obsesionado, él quería superar a la competencia, ¿verdad?, con barcos de lujo. Y entonces, cuando en su viaje inaugural, como todos sabemos lo que pasó, parece ser que él presionó al capitán para que el barco fuera más rápido y llegara antes de lo previsto. Porque si el barco llegaba antes, entonces iba a atraer más inversionistas.
Y dice que esto era el resultado de esa obsesión por el prestigio y por las ganancias que él buscaba, que le llevó a pasar por alto ciertos recaudos, sobre todo en el peligro que había en la zona con los icebergs. Esto no solo termina allí, sino que cuando el barco comenzó a hundirse, todos sabemos por la historia de que había pocas barcas o botes salvavidas. E incluso este hombre, que no era marinero, ¿verdad?, ni tenía ningún rol en el rescate, se subió en secreto a uno de los barcos, aún dejando atrás mujeres y niños que podrían haber sobrevivido. Y finalmente sobrevivió y fue condenado públicamente por su cobardía. Y todo esto finalmente llevó a la ruina en su reputación. Según cuenta la historia, pasó el resto de su vida aislado, avergonzado y despreciado. ¿Cuál fue el problema de este hombre? Todo comenzó con la codicia y con la ambición, querer tener fama, querer tener dinero y gloria, y eso no le importó llevarlo a malas acciones y decisiones. Señor, tenga misericordia de nosotros y nos ayude a tener victoria contra este pecado. Seguiremos el próximo domingo con este mandamiento. Oremos. Líbranos, Señor, líbranos de las muchas trampas que hay en este mundo, que nos seduce una y otra vez con los bienes terrenales. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté primeramente puesto en ti, en buscarte, en agradarte, en tener contentamiento con lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú eres Dios proveedor, porque tú provees para las necesidades de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a analizar nuestro corazón a la luz de tu palabra, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y si tú nos muestras, oh Dios, que hemos pecado, que podamos llegar, Señor, ante ti con confesión sincera, arrepentimiento y fe, para que nada en este mundo, Señor, nos aparte de ti. Líbranos, Señor, de estos espinos de la codicia y de los afanes terrenales. Que nuestros ojos puedan estar puestos en Cristo Jesús y que vivamos en la tierra a la luz de la eternidad y tu nombre sea glorificado. Pedimos